Los toltecas eran científicos y artistas que formaron una sociedad para estudiar y conservar el conocimiento espiritual y las prácticas de sus antepasados. Conocimiento que tuvo que ser oculto a los españoles. Pero el conocimiento esotérico fue transmitido de generación en generación por distintos linajes de nahuales. Este conjunto de conocimientos esotéricos no es una religión. Sin embargo, respeta a todos los maestros espirituales que enseñaron en la tierra. Astronomía. Veneraban divinidades astrales tales como Tezcatlipoca, dios del cielo nocturno, y Quetzalcóatl, la estrella matutina. Su tipo de religión necesitaba conocimientos astronómicos muy avanzados y es gracias a ellos que determinaban días festivos o actos rituales. Sus gobernantes eran reyes sacerdotes educados especialmente en la astronomía. De hecho, el rey sacerdote tolteca era la encarnación de un ser divino que originalmente estaba en el cielo estrellado. Con la combinación de los números 4, 7 y 13 especialmente se obtenían una gran cantidad de ciclos. A partir de la observación del firmamento, la naturaleza y la esencia del ser humano construyeron todo su conocimiento. Si tomamos 4 ciclos de 13, obtenemos 52. 7 periodos de 52 días hacen un total de 364 días. En relación al 13, tenemos que suceden 13 lunaciones en un año. 13 por 28 es igual a 364. 13 son los llamados cielos de la cosmogonía náhuatl. 13 años conforman un tlalpili y al multiplicar 7 por 13 obtenemos 91. 91 son el número de elementos de Napohualtzin y representa el número de días de una estación, de equinoccio a solsticio y de solsticio a equinoccio. Si duplicamos el 91 obtenemos 182, que simboliza el número de días del ciclo del maíz, y si triplicamos el 91 obtenemos 273, que es el número de gestación de una mujer. La religión tolteca estuvo dominada por una gran deidad, Quetzalcóatl, deidad del aprendizaje, la fertilidad, la santidad, la bondad, la cultura y la filosofía. Para muchos, Quetzalcóatl fue solo un héroe militar. Para otros fue un hombre que ascendió a la categoría de dios sacerdote guerrero. Con él se suspendieron los sacrificios. Su reinado en Tula se sitúa entre el 843 al 977 después de Cristo. Dicen que tentado por el mal cayó en la lujuria y que consciente de ello se fue con un grupo de discípulos hacia la vista, donde salió despedido de llamas hacia el cielo. El cielo se convirtió en Venus, la estrella de la mañana. Esto supuso la desaparición de su pueblo. En 1519, con la llegada de Hernán Cortés, los habitantes de Tula confundieron a este hombre con el regreso de su gran deidad perdida. Su mayor enemigo fue Tezcatlipoca. Es lo que ocurrió cuando se hermanaron las tradiciones de los chamanes y los principios de la civilización. Era una forma de entender el papel del hombre en el cosmos. Tiene varios componentes, como el culto a la serpiente emplumada y la doctrina transmitida verbalmente, pero no se expresaba adorando a la serpiente emplumada, sino evolucionando. Uno de los representantes de la serpiente emplumada fue Nanahuatl, fundador del quinto sol. Los representantes no son dioses que vinieron a la tierra, sino personas normales que ascendieron a la divinidad. No existían religiones y por tanto no había guerras de fe. Había homogenización de sus símbolos, como el calendario, los ritos, los mitos, las matemáticas y la moral. Esta filosofía decía que el ser humano era una transición. Venimos de los monos para convertirnos en nahuales y el ser humano era el punto medio. Los toltecas crearon una compleja, extraordinaria, variada y rica cultura culinaria, dominada tanto por los productos de origen vegetal como de origen animal, generando una gran diversidad de productos, muchos de ellos solucionando la vida nutricional de aquella época. Los principales productos de origen vegetal que consumían los toltecas fueron
maíz, amaranto, ajonjolí, frijol, chile, cacao, algodón, maguey, guaje, calabaza, nopal, yuca, jícama, camote, chayote, chaya y jitomate. Frutas como la papaya, mamey, zapote, aguacate, guayaba, nanche, pitahaya, anona, marañón y uvas silvestres. Los productos de origen animal, el pueblo tolteca conoció el venado, el tepezcuintle, el armadillo, la iguana, el manatí, el conejo, xoloitzcuintle, el tapir, el mono, la liebre, la tuza, el cereque, las palomas, el pavo del monte, el guajolote, la codorniz y otras aves y mamíferos que les proporcionaron su carne tanto como para alimento como para sacrificio u ofrenda ritual. También consumían alga espirulina, hueva de hormiga, gusanos de maguey y jumiles o chinches de monte. No acostumbraban a beber agua sola, sino que la mezclaban con derivados del maíz, frutas y otros ingredientes. Sus principales bebidas eran pulque, chocolate y atole. Entre las técnicas gastronómicas para cocinar los alimentos, predominó el pibil, que es el horneado bajo tierra, así también como las tortillas y el pozole, todos ellos preparados del maíz como ingrediente esencial. La cocina tolteca consumía alimentos que también le adicionaban la dulzura que completaba sus platillos. Un ejemplo, el pinole. Los toltecas trazaban sus basamentos según la orientación de fenómenos estelares. Sus basamentos eran cuadrangulares, con pórticos o de forma circular. Construían sobre amplios espacios cubiertos por un empedrado y usaban el modelo de un tablero. Estos los construían con tierra y piedras, que a su vez los unían con lodo o mampostería, dando un ángulo de inclinación cercano al ángulo de deslizamiento. También se puede observar el manejo del claro-obscuro con ayuda de la orientación del sol. Para crear sus basamentos, los toltecas se guiaron en tres formas geométricas básicas, que era el cuadrado, el círculo y el triángulo. El cuadrado lo podemos encontrar en la forma en que ellos construían sus piezas. Las formas circulares las podemos identificar en las columnas en el Palacio Quemado, y la forma triangular lo podemos ver reflejado en la forma de perfil cuando vemos un basamento. Entre los basamentos que crearon los toltecas resalta el Palacio Quemado en Tula. Este basamento es un palacio de 3 patios con elegantes columnas que sostenían los techos. Alrededor de los muros quedan los restos de banquetas rituales con figuras de guerreros. Los arqueólogos detectaron en este edificio las huellas de un gran incendio, por lo que lo llamaron el Palacio Quemado. Los grandes atlantes de Tula. Estas esculturas miden 4.60 metros de alto y son muestra de la importancia que la guerra tenía para la cultura tolteca. El atlante representa a un guerrero tolteca con una vestimenta típica, que consta de casco, orejeras, pectorales, brazaletes, disco sobre la espalda, taparrabos, musleras, rodilleras y sandalias. Los toltecas conquistaron la ciudad de Teotihuacán en el año 750 después de Cristo aproximadamente, y luego se asentaron su población y su cultura. Ellos se establecieron en la meseta central, en la zona que ahora abarcan los estados mexicanos de Tlaxcala, Hidalgo, México, Morelos y Puebla. La ciudad más importante para los toltecas era Tula, que tenía un estimado de 30,000 habitantes, que vivían en un complejo básicamente solo de tierra y adobe, excluyendo el área ceremonial. El diseño de las zonas residenciales de Tula reflejan un mapa de la red que define claramente los diferentes barrios. La arquitectura tolteca tuvo influencia en un principio de la cultura teotihuacana y olmeca. Los templos, pirámides escalonadas, las zonas habitables y las canchas para el juego de pelota tuvieron lugar en esta civilización. Entre las características arquitectónicas toltecas están la introducción del pilar y la columna, el uso de la escultura arquitectónica como refuerzo a la ideología militar, la construcción del Cuatempantli, los atlantes. Uso de columnas. Los enormes templos de forma cuadrada se elevaban sobre una plataforma formada por piedra y tierras y revestidas por losas de piedras bien cortadas. Los espacios habitables eran más amplios con el uso de las techumbres, sostenidas por vigas de madera y columnas de piedra, y adornadas en su exterior con estelas.
Escultura arquitectónica. Estas columnas colocadas en los templos estaban talladas con las figuras de guerreros semejantes a atlantes, dardos y escudos, así como las escenas macabras de cráneos y rostros humanos que emergen de las fauces de seres monstruosos que eran comunes. Coatepantli era un muro donde se representaban procesiones de jaguares y coyotes comiendo corazones humanos, y caballeros jaguar y águila, y serpientes que persiguen y devoran esqueletos. Los toltecas fueron un grupo dominante de un estado cuya influencia se extendía hasta el actual estado de Zacatecas y hasta el sureste en la península de Yucatán. Ellos vieron su asentamiento como tal por alrededor del año 900. Los toltecas heredaron la tradición étnico-cultural de las culturas tanto mesoamericana como chichimeca. Aunque basaron su economía en la agricultura, a través de tecnologías de riego, también recibieron tributos de los pueblos aledaños y desarrolló una amplia red de intercambio comercial con pueblos de Centroamérica y del norte. La clase dirigente, además de detentar el poder religioso, militar y administrativo, controlaba los conocimientos y tecnología de su cultura. Los toltecas eran una sociedad organizada en clases sociales, a través de las cuales llevaban a cabo las diferentes actividades laborales y comerciales ordenadas y controladas por el Estado. La sociedad tolteca se divide en dos clases: el grupo privilegiado, integrado por jerarcas militares, funcionarios, el supremo gobernante y los sacerdotes, quienes estuvieron al servicio de la casta militar y se encargaban de atender el culto, los calendarios y la cuenta del tiempo. Los jefes guerreros subordinaron todas las actividades a sus intereses particulares. Conquistaron grandes extensiones territoriales para formar un gran imperio, cuyas fronteras fueron solo superadas por las de los aztecas. La segunda clase social de los toltecas era la clase servil, integrada por los trabajadores agrícolas y artesanos, albañiles, alfareros, carpinteros, hilanderos, lapidarios, pintores y tejedores, entre otros. La clase sacerdotal era la encargada de interpretar los calendarios, la astronomía y la escritura, y de efectuar ritos religiosos. La educación tolteca preponderaba la enseñanza individualizada con marcados elementos espartanos. Los objetos artísticos de manufactura tolteca eran apreciados por su calidad en toda Mesoamérica, de tal manera que, como consecuencia directa de su expansión, lograron influir en el arte, la arquitectura y la visión del mundo en otras regiones mesoamericanas.